Mis queridas y queridos, hoy estamos nuevamente con el tutorial, ahora sí, del trazado de la manga 3/4 de la blusa cuello en V semi entallada y un ruedo asimétrico. Vámonos de lleno al video. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para el trazado de la manga? La tijera de papel. Aquí indiscutible necesitamos las medidas, también necesitamos el razonamiento para las holguras. Claro que necesitamos, sí, por si acaso, este recorrido sí o sí lo necesitamos, el recorrido. Esto ya hemos realizado aquí, también el recorrido. Entonces lo voy a llevar un poquito allá, por unos minutitos. Necesitamos sí o sí nuestros marcadores de colores para que se vea aquí y sea para... querido amigo, para vos, para ti, para tú, que sea más vistoso, ¿no? Más bonito, se pueda, ojalá, ser más fácil de comprender. Sí o sí necesitamos nuestra escuadra. Aquí tenemos una reglita más larga, esta es la de cadera. Infaltable, la primera, la única, esta es mi extensión ya, la cinta métrica. Necesitamos también los alfileres. Entonces, vámonos al trazado. Entonces, aquí tengo un papel tamaño resma. ¿Qué vamos a hacer? Voy a llevar por acácito un minuto mis herramientitas, mis materiales y estar dando la vuelta. Muy bien. Lo que necesitamos es el papel doblado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la manga, ¿no? Y la manga tiene una espalda y una delantera. La delantera normalmente es más cavada y la espalda, bueno, no tiene esa cavadura, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Traigo aquí mis medidas y dice que el contorno de brazo, estamos trabajando aquí, voy a poner, miren, el ancho de brazo, vamos a trabajar con 20. Hemos quedado ya en el anterior video, aquí vamos a trabajar con 20, miren, trabajar con 20, aquí está, con 20, ¿no? Y podemos también darle una marcadita, no nos cuesta nada, y hacerle un redondito acá, que estamos trabajando con 20. Y aquí igual, ¿no? 20 que es la mitad, entonces por eso te pido que dobles nomás el papel. Ya tenemos aquí el papel doblado, miren, tiene que ser doblado, aquí tiene que estar la parte cerrada, ¿no? Y aquí está la parte abierta. Le he puesto yo unos alfilercitos porque aunque sea papel, yo sé que no se mueve como la tela, para mí es más seguro. Muy bien, entonces puedes ponerte algún pesito, pero es mejor no, porque tenemos que trazar, ¿no? Vamos a empezar a trazar con el marcador. Entonces yo lo que quisiera es que por favor te agarres así con los alfileres. Luego vamos a utilizar aquí nuestra escuadra, aquí nuestro marcador, y vamos a igual. ¿Qué es escuadra? Escuadra son los 90 grados de cada esquina que vas a ver. Aquí tenemos ya los 90 grados en el papel, pero yo igual voy a dejar un poquito arriba, ¿ya? Arriba voy a dejar como 1 centímetro. No, ya vuelvo y repito que nuestros moldes o este método no están añadidas las costuras. Vas a ir a ver, ahí tenemos también en los videos, un video donde estamos hablando sobre las costuras, los márgenes de costura. Muy bien. Seguramente aquí lo vamos a anclar nosotros aquí arribita en las tarjetitas. Bueno, hemos trazado nomás esta línea. Te cuento que nosotros vamos a trabajar con 20, no te cuento, tú ya sabes que estamos trabajando con 20, ¿ya? El ancho de brazo, la mitad, por eso está doblado el papel. Entonces yo aquí, ¿sabes qué he hecho? He doblado pues el papel en 20 ¿no? 22, por ejemplo, casi aquí. Me falta 1 milímetro para que sea 22. Entonces no necesitas más, sabes que va a ser 20. Pero por ahí algo aquí vamos a movernos y el trazado. Entonces, bueno, para eso le he dado un aguante, ¿no? Aparte de los 20 centímetros. Entonces, ahora comienzo. Vamos a hacer un rectángulo de 20 centímetros por el largo de brazo.
o de la manga 3/4, que en este caso es de 41 centímetros. Un poquito me voy a acercar así para que no ¿cómo se dice? Se nos vea la imagen. O sea, se difumine la imagen aquí, miren. Aquí tenemos los 41 centímetros de largo de manga de los deseados, ¿no? Ahí. Entonces tengo los 20. Aunque no creas, a mí no me gusta que eso se me esté levantando esta esquinita. Entonces la voy a... Ahí. Ya, ahí lo tengo. Voy a trazar el rectángulo de 20 centímetros por 41 que nuestra clientita desea. Porque nosotros tenemos que hacer, ¿no? Así hagamos un modelo por medidas ya con tallas industriales, me refiero a tallas. Entonces, igual tenemos que regirnos al modelo, a las tallas y todo. No podemos hacer porque lo que nosotros deseemos, ¿no? Es lo que se nos pide. Para eso estamos nosotros, ¿no? Aquí tenemos entonces 20 por 41. Miren, más larguito es aquí. 20 por... Aquí está el cerito y aquí está el 41. Aquí está el 41. No sé si ahí ha visto mi querida camarógrafa. Aquí está el 41. Aquí. Entonces vuelvo también y otra línea para que después con la regla estemos uniendo estos puntos, ¿no? 41. Muy bien. Aquí. Unimos nomás esos 41. Aquí me falta un poquito. Para aprender haremos esto, pero realmente no es necesario. Pero para aprender hay que nomás seguir así, de a poquito, ¿no? Entonces aquí voy a estar marcando 1,5 centímetros. Aquí, el ras de mi papel doblado, 1,5 centímetros. Ahora, yo te dije, para trabajar la copa de busto, necesitamos la parte de la espalda, lo que es la cuerda. Está eso en el anterior video, ve y revísalo, por favor. Aquí también lo vamos a anclar, de ser posible, porque ya creo que tenemos que anclar varias tarjetitas. Entonces, mire, hemos tomado la cuerda, nos ha salido 23.7 y te he dicho, por favor, redondearemos. Hemos dividido en 3 partes iguales, nos sale 8, hemos tomado 2 y nos sale 16. Esta es la altura de copa de la manga. Los 16 centímetros es una referencia. Puede ser que por ejemplo, una manga estilo sastre es normalmente más cavada, más alta su copa. Entonces, por ahí voy a estar bajando 17 y medio. Pero por una manga más holgada, en este caso, no es súper holgada, pero sí es más holgadita la blusa. Por eso dice semi-entallada. Es posible que subamos a 15, a 14, incluso hasta 13, máximo, ¿ya? O sea, que aquí esta es nuestra referencia, pero podemos movernos de acuerdo al modelo, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a hacer directamente, yo ya sé que esta blusa es semi-entallada, no le puedo poner los 16, ¿bien? Eso tienes que ir acostumbrándote. Todo método te dice una cosa, pero tú tienes que, de acuerdo al modelo, a la tela, a tu cliente, igual, si es una talla industrial, te van a dar parámetros, entonces tú tienes que manejarte. Y tú eres el artista, tú eres el profesional. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Directamente voy a marcar 14. Muy bien, eso porque yo ya tengo conocimiento, pero ya te he dicho cómo, ¿no? Tampoco no es ahí nomás el conocimiento porque yo quiero, porque así o telepáticamente lo sé, no sé. Esto es porque he ido realizando y también así me lo han enseñado y yo lo he comprobado que es cierto. Entonces hago una marquita desde ese punto ¿no? Entre el final del rectángulo y los 14 centímetros que he bajado de acá, porque aquí está la copa, aquí está el ruedo está aquí abajito, por aquí seguramente estará el codo. Los 1,5, de ahí comienzo la línea, después del centímetro y medio que le hemos dado acá. Después de eso voy a dividir esta línea, esta de aquí a acá, después del 1,5, repito, en 4 partes iguales. Aquí, ¿cuánto tengo? Te cuento que tenemos 23 centímetros. La mitad de 23 es 11,5. Muy bien, 11,5. Tú sabes que el 11,5 no voy a yo manejar mucho porque hay milímetros de por medio ya después. Entonces yo digo 12, ¿ya?
centralizo, me voy unos 2 milímetros por acá, 2 milímetros por allá y digo que son 12. Entonces estaré buscando los 6 centímetros, lo mismo hago por acá y busco los 6 centímetros. Muy bien. Lo que dice el método es que de acá, de este punto, este es el medio, ¿ya? De este punto que está más cerca al final del rectángulo, baje 1,5 y de este punto que está más cerca aquí al ras del papel doblado, suba 1,5. Pero como yo ya te he dicho, cuando es menos o más holgada la manga, es también menos armada. Entonces yo me desdibujo y digo, ya no voy a hacer 1,5, voy a bajar 1 y voy a subir 1. Estoy aquí viniendo a manito alzada, yo sé, paso por el 1, por el medio y subo el 1 centímetro. Muy bien, cerraré mi tapita y mido. Ahora sí necesitamos el recorrido. El recorrido en la espalda es de 25 centímetros y en el patrón de la espalda de la sisa es de 25 centímetros y en el patrón de la espalda delantera es de 23,3 centímetros, que sumados nos van a dar 48,3 centímetros, ¿cierto? Ahora si no, aquí veremos. De la espalda es de 25 centímetros, no voy a poner los centímetros, y el de la delantera es 23,3. Si sumamos, aquí nos da 8, si sumamos también nos da 4 y ahí le ponemos el 3. Entonces aquí tenemos que tener 24,2 milímetros. ¿Qué te parece? Muy bien, entonces veremos si es eso. Con el centímetro así parado, no es así parado, no se puede parar, no se puede. Es así, yo agarro, yo le ayudo a este centímetro porque es de hule, entonces le ayudo y digo, igual del ras, así sobre esa marca que he bajado 1 centímetro, que he pasado por el medio, que he vuelto a subir 1 centímetro, marco y digo, ¿cuánto es aquí? Mira, es 25, mira, se me está opacando un poquito. Se me está 25,2 milímetros, ¿no? Si yo sumo 25,2, así nomás doblo mi cinta métrica, ¿sabes cuánto me da? Me da 50,1. ¿Y aquí cuánto dice que necesito? 48. Puede ser hasta 49 en este caso, hasta 49,5, pero yo quisiera rebajar un poquito más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo subir también aquí, subiré 1 centímetro más aquí en la copa, ya con otro color de marcador. Aquí mismo voy a hacer, no voy a hacer otro, ¿ya? Espero que no te confundan las líneas. Y con eso es suficiente. Subo 1, mire, y tú dirás, ¿es 1? Sí, es 1. ¿Ya? Subo 1, ¿no? Y lo mismo, el 1,5 no cambio nada, solo estoy ahí quitando porque es a más arribita, ya su distancia es menos, ¿ya? Entonces, ya de hecho va a quedar más chica, más chico el recorrido. Aquí voy a decir que es 22. 22 la mitad es 11, de 11 la mitad es 5,5. También de 11 sigue siendo 5,5. Tú sabes que ahora bajamos 1, ya no 1,5. Subimos de aquí 1. Y este es el centro de la manga, del trazado, no de la manga, ¿no? Vengo por aquí un poquito, ahí, esa curvita, vuelvo, subo por el medio, vuelvo a la curvita y listo. Sumaré o veremos, revisaremos, verificaremos, igual con la cinta métrica paradita. Paso por aquí, vengo por acá y te cuento que tengo los 24,2. ¿Qué serían 48,4? No hay problema, ahí lo dejo. Muy bien. Ya en la prueba, quizás tengamos que mover, también vamos a hacer una prueba porque estamos haciendo para una sola persona. Ahora veremos lo que es el ruedo de la manga. Hablaremos del ruedo, ¿sí? El ruedo, este es el final, el ruedo de la manga, aquí abajo, ¿no? ¿Cuánto dice que tiene? 14,5, con todo y holgura. Tú recuerdas que hemos sumado los 6 centímetros, ¿no? Al total del contorno de la blusa, del ruedo de la manga. Y ahora tenemos la mitad es 14. ¿Por qué? Porque el total es 29 y la mitad está 14,5, 14,5. Y estamos haciendo solo la mitad aquí, porque está doblado el papel. Entonces marco nomás los 14,5. 14,5. Y voy a estar trazando, enseguida revisamos el codo, muy bien. El contorno de codo más su flojedad, su holgura. Y marco uno simplemente estos 2 puntos. El rojito es el que vale aquí arribita. Y entonces el codo, ¿cómo encuentro?
con ustedes vamos a revisar. Dice que el largo de la manga largo, como se dice, larga, es de 59 centímetros. Muy bien. Entonces, marco aquí y digo 59. 59, ¿ya? La mitad de 59 es 29. A ver, vamos a ver. 59 por acá, ¿ya? La mitad de 59 es fácil. Si no, ahorita no te da la... Se nos va a ir a todos, ¿no? 59, parto mi winchita ahí y digo, ¿cuánto es? Pues la mitad. 29 y medio. Sí, 29 y medio. Busco esa mitad, un segundito. 29 y medio. 29 y medio, aquí está. Por acá abajito está el codo. Entonces yo más o menos a esa altura voy a revisar porque dice, mira, contorno de codo con su holgura más, porque es 24 más 6. Esto es igual a 30. La mitad 15, ¿cierto? Veremos. Mira, nos da un poquito más aquí. Nos da hasta 16. ¿eh? 16 nos estaría dando, ¿no? Lo dejaremos ahí. Ya te he dicho que son referencias. Se pueden mover. ¿Ya? Entonces dejaremos allí en la prueba, revisamos, probaremos a nuestra clientita y ahí si hay que meter, metemos y por ahí no, y está conforme con esa holgura, entonces ahí lo dejamos. Voy a cortar un poquito. Yo te pido por favor que te suscribas al canal, que por favor comentes. Bien importante que me hagas preguntas, yo te voy a estar respondiendo. Queridas y queridos, ya hemos trazado la parte delantera de la manga. Ahora nos falta la parte de la espalda. Esto es fácil. Basta de, no sé, 40 puntos que le ponen a la manga. Yo en eso todavía te puedo decir en la manga sastre que sí hay que ponerles algunos puntitos para que sea bien aplomadita. Pero aquí realmente es una pérdida de tiempo. En el medio me ubico y subo 1 centímetro ahí. Me ubico en esta bajadita que le hemos bajado de acá de la línea, esta línea que hemos hecho 1 centímetro y bajo y la parto en 2 y va a ser medio. Subo de aquí, subo medio, ¿ya? Vengo con mi manito y ahí voy pasando, mira. Y ya tenemos la manga. No voy a medir el recorrido es el mismo. Sin motivo, yo te lo aseguro, yo ya he hecho 40.000 mangas, ya no tanto, ¿no? Creo que más también. Entonces, esta es ya la parte de la espalda. Aquí, ¿qué voy a hacer? Mira, esta manga ya parece pistola, creo. No, pero no, ¿no? Entonces, voy a pasar por la parte verde. Por la parte verde voy a estar cortando. Y esa sería la espalda. Y ahora estoy cortando por el rojo que hemos vuelto a hacer, ¿recuerdas? Y ahí que subo, ¿te recuerdas? Para la parte verde he subido medio, después uno y después otra vuelta medio. Mira. Entonces, si tú ves, esto está más cavado, la parte delantera. Eso va adelante, en la parte delantera del cuerpo. Muy bien. Y esto que está más arribita es la parte de la espalda, ¿no? Ahora podemos, aquí tal vez, un poquito voy a venir por acá. Tengo aquí esta telita. Y me vengo así, ¿no? Aquí un poquito se nota, si ves, ¿no? Entonces, esa es un pedacito así que sale, ¿sí? Y eso es para la parte delantera. Si tú me has visto aquí, yo ya he cortado la manga. Siempre se marca lo que es el medio, un piquetito. Y vas a ver, ahí tenemos. Yo acostumbrada ya, porque normalmente eso hago para las mangas que tienen puño o algún detallito por ahí. Y también estoy haciendo un piquete en cualquier lugar. Claro, no va a ser aquí abajo ni aquí arriba, ¿no? Por alrededor del medio, de la parte delantera, haces un piquete. Porque te cuento que cuando ya abrimos el molde no se nota cuál es el delantero ni cuál es la parte trasera de la manga. Entonces, bueno, el medio. Y ahí si abro y tú ves, voy a poner esta telita gracias aquí a mi coproductora. Miren, aquí vemos que es el medio de la manga y aquí vemos este piquetito que nos avisa que es la parte delantera. Igual hay que hacerle piquete de tela a la manga. Y vamos a estar ya
imposible equivocarnos cuál es la parte delantera y cuál es la espalda, porque si tú ves mira, si tú ves por el otro lado y no tenemos nosotros este piquete, pues no se nota cuál es espalda y cuál es delantero. Así nomás es. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Mis queridas y queridos amigos, vamos a estar realizando el tendido, el tizado de la tela. No te puedes perder el próximo video. Tienes que suscribirte, tienes que comentar, tienes que darle un like y sobre todas las cosas, tienes que compartirlo. Muy bien, nos vamos a estar viendo en el próximo video tutorial.